Carlos, ¿qué valoración haces de estos 3 años al frente de Mecía UGT? Bueno, han sido 3 años difíciles, ¿eh? Podríamos catalogarlos como años duros que han tenido lógicamente mucho que ver con la situación que ha vivido también el país. El sindicato no es ajeno a las circunstancias de vida que tienen los trabajadores y la sociedad en general, y por tanto, pues el sindicato también hemos vivido esos momentos. Desde el punto de vista externo, afectados duramente por la crisis, todos nuestros sectores han seguido sufriendo las consecuencias de una crisis económica que no solo no remonta, sino que no cesa, que sigue planteando nuevas pérdidas de empleo, y por tanto el sindicato ha tenido que hacer frente a todas esas coyunturas difíciles para los trabajadores, difíciles para los sectores que representamos, los más duramente castigados de la crisis. Y desde el punto de vista interno, pues hemos vivido un proceso también de ajuste, de adaptarnos a la realidad, de intentar, como decíamos en el Congreso de Burgos, hacer más con menos recursos, y menos recursos sobre todo porque la incidencia de la crisis se ha notado también en la evolución de nuestra afiliación. La pérdida de afiliación ha tenido mucho que ver con la pérdida de empleo que han tenido los trabajadores de nuestros sectores, y por tanto esa pérdida de afiliación se ha traducido también en pérdida de ingresos, lo que nos ha obligado a hacer el esfuerzo de intentar llegar a más sitios, desarrollar más trabajo sindical con menos recursos. Por tanto, 3 años duros, 3 años difíciles, pero también 3 años que corresponden con lo que esperábamos cuando decidimos hacer frente a este reto de sustituir al compañero Lito al frente de la Federación en un momento complicado como el que vivíamos, pero que, como digo, para nosotros ni era desconocido ni ha ido tampoco por derroteros diferentes de los que podíamos prever. Sí, en estos 3 años, ya lo has comentado tú, los inicios han sido complicados, además con la crisis que ha afectado a todos los sectores y particularmente a los trabajadores de nuestros sectores, a los parados, a los mayores de 45 años y también a los jóvenes. ¿Qué expectativas hay de que puedan encontrar una solución a medio y largo plazo? Pues siguen siendo muy difíciles. Es verdad que en nuestro país sigue habiendo colectivos que están abocados casi a la marginalidad social. Los jóvenes siguen teniendo muchísimas dificultades para encontrar empleo. No hay políticas de empleo dirigidas específicamente a los jóvenes. El gobierno del Partido Popular no ha tenido como objetivo fundamental el empleo, y todas sus políticas, aunque en los enunciados que correspondían con la búsqueda de empleo, todas las políticas que ha hecho han ido en dirección contraria, y en todo caso aquellos afortunados que han conseguido un empleo lo han conseguido en condiciones absolutamente precarias, dificilísimas de asumir y desde luego sin ninguna expectativa de futuro. En el mismo sentido, los trabajadores mayores, los de 45 años, los de 52, los de 55, todos ellos son colectivos que hoy representan bolsas de marginalidad, colectivos de trabajadores que van a tener muchísimas dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, y sobre todo los trabajadores mayores, a los que ya no solo la búsqueda de empleo va a ser un objetivo casi imposible, sino que su acceso a la jubilación se podrá realizar en todo caso en condiciones absolutamente dramáticas, con pérdidas muy importantes de prestaciones por jubilación, ya que sus últimos años de cotización van a tirar por tierra las medias de sus bases de cotización, las que habían ido generando en todos los años anteriores. Y si a estos colectivos además le ponemos la condición de género, las mujeres han sido especialmente castigadas en este periodo de crisis también. No solo las que son jóvenes, no solo las mayores, sino por el hecho también de ser mujeres, han visto todavía más perjudicada su capacidad de acceso al mercado de trabajo, porque nuestra sociedad, la industrial, pero la sociedad en general, sigue siendo una sociedad machista, una sociedad discriminatoria hacia las mujeres, y que por tanto sufren de manera doble esta lacra del desempleo, esta lacra de la pérdida de derechos, esta lacra de la marginalidad social. Te encontraste además con una reforma laboral muy dura, que ha sido especialmente complicada para nuestros trabajadores. ¿Qué ha hecho el sindicato para combatir la reforma laboral durante estos años? Bueno, además de los procesos de movilización, que era la respuesta lógica que podíamos dar los trabajadores, los sindicatos, a una agresión como la que ha supuesto la reforma laboral, bueno, el sindicato ha tenido que adaptar también su política de intentar minimizar los efectos tan nefastos que la reforma laboral ha supuesto para los trabajadores. Hemos tenido que desarrollar toda nuestra capacidad de negociación para intentar
hacer el menor daño posible en unos procesos de ajuste que han sido durísimos para los afectados, pero también muy difíciles para los negociadores. Hay que tener en cuenta que la reforma laboral puso en manos de los empresarios toda la capacidad de decisión prácticamente de manera unilateral y por tanto la capacidad de negociación de los trabajadores, de los sindicatos, se ha visto sensiblemente mermada como consecuencia de la reforma. Esto ha supuesto que hemos tenido que desarrollar el ingenio a la hora de poder hacer frente a estos procesos de negociación cuando ha habido voluntad de negociación, que precisamente como consecuencia de la reforma la actitud de muchas empresas, de algunas patronales, ha sido la de imponer y no negociar las condiciones que, como consecuencia de la aplicación de la reforma, les permitían reducciones dramáticas de empleo, pérdida de condiciones económicas, con la amenaza de que o se aceptaba la rebaja de las condiciones económicas o había un proyecto de deslocalización, de despidos o incluso de cierre de instalaciones. Esta ha sido la tónica de estos años de negociación que con la reforma laboral ha supuesto ese desequilibrio en perjuicio de los trabajadores, en perjuicio de los sindicatos. Los sindicatos además han estado en el punto de mira de los grupos mediáticos y económicos de la derecha y también del gobierno, del Partido Popular. ¿Por qué esta campaña tan feroz? ¿Y crees que se han conseguido los objetivos que perseguían? Bueno, los sindicatos somos, a efectos o a los ojos de los movimientos políticos más liberales, somos un enemigo a batir, somos la última barrera, somos el último obstáculo para que las políticas neoliberales puedan campar a sus anchas sin ningún tipo de contrapeso, sin ningún tipo de oposición. Y por tanto, esta campaña de desprestigio que hemos vivido ha sido una campaña perfectamente orquestada por los movimientos económicos más liberales, más neoliberales. No es casualidad, es toda una campaña que obedece a unos objetivos políticos, a unos objetivos económicos, que son los que representa el Partido Popular, y por tanto para nosotros era perfectamente entendible lo que estaba ocurriendo. Es verdad que no hemos tenido alternativa, no hemos tenido recursos para enfrentarnos a esa campaña mediática. Los medios de comunicación no han sido favorables a divulgar nuestros mensajes, nuestras opiniones, y por tanto hemos sufrido las consecuencias de esa campaña mediática. Es muy difícil llegar al corazón de los trabajadores, de las trabajadoras, simplemente con los mensajes que a través de los pocos medios que hemos tenido hemos podido trasladar. Por tanto, nuestro trabajo se ha centrado, yo creo que en eso sí hemos sido eficaces, se ha centrado en divulgar nuestra posición, nuestras opiniones en los centros de trabajo. Y es ahí donde el sindicato sigue mostrando su fortaleza. Seguimos siendo fuertes en los centros de trabajo en los que estamos implantados y eso ha sido probablemente lo que ha permitido que esa amenaza que suponía esta campaña perfectamente orquestada no haya conseguido sus objetivos. A día de hoy creo que los sindicatos hemos resistido esta avalancha de críticas, hemos resistido esta campaña de difamación y a día de hoy, insisto, los sindicatos seguimos teniendo una fuerte presencia en los centros de trabajo donde estamos implantados. Creo que esa es la garantía de nuestro futuro y ese es el terreno en el que tenemos que seguir desarrollando nuestra política sindical. Allí donde los trabajadores conocen realmente el trabajo que desarrollamos, los trabajadores nos respaldan, nos siguen apoyando, nos siguen votando en las elecciones sindicales. ¿Has echado de menos alguna defensa del papel de los sindicatos por parte de otros actores que están en el diálogo social? Sí, sin duda. Creo que la sociedad, en este sentido, en la búsqueda de la verdad en cuanto a la defensa de los sindicatos, creo que vivimos en una sociedad de un cierto cinismo. En privado todo el mundo reconoce el papel que los sindicatos estamos haciendo. Probablemente fuera de España se reconoce mucho más el papel que hemos hecho los sindicatos en España en este periodo de crisis que lo que se reconoce dentro, pero es verdad que públicamente hay pocos que se atreven a defender el papel de los sindicatos, a defender la dignidad de los sindicatos. Hay algunas excepciones, algunas dignas excepciones, que sí lo hacen, pero son algunas, son pocas. Es verdad que yo creo que la sociedad tendrá que seguir madurando en este sentido y los trabajadores tendrán que reconocer que efectivamente si no hubiese sido por los sindicatos, esta crisis hubiese sido aún más dura para las consecuencias que los trabajadores hemos tenido que sufrir, y si no hubiera sido por los sindicatos, hoy probablemente las circunstancias en las que se estuviera desarrollando la actividad laboral en muchísimos centros de trabajo serían infinitamente peores.
paralelamente a esta campaña también ha habido un fuerte ataque al derecho a la huelga y a las libertades. ¿Qué crees que ha supuesto este ataque y cómo lo hemos podido sortear? Sí, la campaña mediática de acoso a los sindicatos no se ha quedado solo en difamar nuestro honor en cuanto a poner de manifiesto veleidades de algunos dirigentes sindicales no ha sido solo una campaña de desprestigio hacia los sindicatos, ha sido una campaña que ha pretendido también atacar a la parte, digamos, más importante que los sindicatos tenemos, que es la presión, el derecho a la huelga, el derecho a la movilización cuando con la negociación no conseguimos los objetivos. Y el Partido Popular ha ido diseñando una legislación que iba dirigida especialmente a cercenar esos derechos de movilización, de huelga, para impedir la respuesta de los sindicatos, la respuesta de los trabajadores a estas agresiones que desde el gobierno se han venido planteando hacia los trabajadores. El derecho de huelga es un derecho que sigue estando en peligro en nuestro país y que es únicamente a través de las sentencias que los jueces van dictando como podemos defender ese derecho. A día de hoy sigue siendo imprescindible que se derogue el artículo 315.3 de la Ley de Procedimiento Penal para que los representantes de los trabajadores que forman parte de los piquetes no puedan ser criminalizados por esta labor. El desarrollo del derecho de huelga es un derecho constitucional y, por tanto, ninguna ley puede cercenarlo. A día de hoy seguimos esperando que los grupos parlamentarios pongan en marcha este procedimiento de acabar con esas prácticas que, en este caso, impulsadas también desde la Fiscalía a las órdenes del Gobierno, están intentando, como digo, encarcelar, criminalizar a los representantes sindicales que ejercen el derecho de huelga. Es imprescindible que la legislación, en este sentido, termine con esa presión hacia los sindicatos porque, como decía, somos el último reducto y hoy la sociedad tiene que reconocer que los sindicatos jugamos un papel fundamental. Así nos lo reconoce la Constitución y creo que la sociedad tiene una deuda con los sindicatos para que ese reconocimiento constitucional tenga un desarrollo legislativo en positivo. ¿Podemos hablar de recuperación económica o todavía es un espejismo? Podemos hablar de que las cifras macroeconómicas dicen que el Producto Interior Bruto de nuestro país está creciendo, pero al mismo tiempo tenemos que decir con absoluta firmeza que ese crecimiento económico ni se está traduciendo en creación de empleo, ni está sirviendo para reducir las fuertes tasas de desempleo que tenemos y, desde luego, mucho menos está sirviendo para sacar a nuestra economía de la situación de estancamiento en la que está. Las cifras macroeconómicas dicen que crecemos, pero el empleo no crece y las consecuencias de la pérdida de empleo y de la no recuperación del empleo se empiezan a notar en aspectos tan básicos como las prestaciones por desempleo o el derecho a un sistema de jubilación para todos los trabajadores que a lo largo de su vida han estado cotizando. Hoy la Seguridad Social está en una situación crítica, en una situación de riesgo, precisamente como consecuencia de esa falta de empleo, esa ausencia de cotizaciones que vengan a contribuir el esfuerzo que necesita una sociedad en la que hoy los jubilados siguen jugando un papel fundamental para el sostén de muchas familias que hoy no tienen más ingresos, que hoy no tienen más recursos que los procedentes de una pensión de jubilación. Es absolutamente urgente que reforcemos todos los mecanismos que hagan posible que la Seguridad Social siga siendo la gran base sobre la que se asiente el poder de compra de muchas familias de nuestro país. Sí, antes has comentado que durante estos 3 años se produjo la desaparición del compañero Lito. ¿Cómo valora su figura ahora que no está? Bueno, hablar de Lito es hablar de una persona, de un dirigente sindical que tuvo una visión de futuro del sindicato que hoy creo que a muchos líderes del sindicato nos falta. Lito fue un modernizador del sindicato, ya lo dijimos en su acto de homenaje. Y creo que estos 3 años de ausencia vienen a confirmar efectivamente que su visión, su estrategia, su visión de futuro del sindicato se echa de menos. Afortunadamente hemos vivido un proceso congresual, el del 42 Congreso, donde los que manteníamos una posición continuista sobre su labor de modernización del sindicato, creo que podemos estar satisfechos de lo que hemos conseguido en este 42 Congreso.
y probablemente esto haya sido el mejor homenaje, el mejor reconocimiento a ese papel, a esa visión que Lito aportó al sindicalismo moderno, al sindicalismo del siglo XXI, en el que la UGT tiene que estar y está absolutamente inmersa. Hace unos días Pepe Álvarez, en el 42 Congreso, comentó que el sindicato debe ser más eficaz, más transparente y más cercano a los trabajadores. ¿Hasta qué punto el sindicato ha perdido esa cercanía, esa eficacia y esa transparencia? Efectivamente, yo comparto esa opinión también. Tenemos que ser mucho más transparentes, estar mucho más cerca de los trabajadores, y la hemos perdido probablemente porque las políticas que se han impulsado desde la Comisión Ejecutiva Confederal anterior no han tenido en cuenta esa necesidad de ir modernizando el sindicato. Si algo aportaba esa visión que ahora recordábamos del compañero Lito, era la necesidad de ir adaptando el sindicato a los nuevos tiempos. Creo que esa visión no se ha tenido, y en estos momentos probablemente el último mandato de la Comisión Ejecutiva Confederal ha estado carente precisamente de esa visión, de intentar adaptar el sindicato a las nuevas circunstancias. Creo que las declaraciones del nuevo secretario general están absolutamente centradas en la línea de trabajo que debe ser el objetivo futuro de nuestro sindicato. Hemos perdido capacidad de transparencia, hemos perdido capacidad de influencia en los centros de trabajo, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, y creo que nuestro futuro, el futuro del sindicato, pasa por ser más transparentes y más cercanos. Y en ese sentido yo creo que las resoluciones que ha aprobado el 42 Congreso entroncan perfectamente con esta línea de trabajo que ha definido el nuevo secretario general. Sí, el papel de MCA-UGT en el 42 Congreso Confederal ha sido determinante para que se consigan algunas importantes resoluciones en el camino hacia esa modernización del sindicato. ¿Cómo valoras este papel que ha jugado MCA? Bueno, creo que como siempre, y al menos eso es lo que intentamos, lo que venimos intentando en la historia de nuestra federación, MCA en este caso ha sido una de las federaciones que ha tomado la iniciativa en aspectos tan importantes como el de buscar el relevo del anterior secretario general, el compañero Cándido Méndez, y en esa búsqueda de relevo no buscar solo una persona que lo releve, sino también un plan de trabajo, unas resoluciones que enmarquen el futuro del sindicato. Como siempre hemos hecho, hemos procurado ser propositivos, tener capacidad de propuesta, hemos intentado tener capacidad de concentrar esfuerzos con otros organismos de la Confederación, y creo que, a juzgar por el resultado del Congreso Confederal, debemos estar satisfechos. Hemos conseguido los objetivos que queríamos, el 42 Congreso ha aprobado unas resoluciones que van precisamente en la línea de modernizar el sindicato que nuestra federación ha defendido. Hemos conseguido que la apuesta que hacíamos por el liderazgo, el nuevo liderazgo del sindicato, haya salido adelante en un congreso difícil, en un congreso duro, en un congreso en el que ha habido una fuerte confrontación, pero que finalmente la democracia ha resuelto que eran aquellas opciones que nuestra federación defendía junto con otras las que han salido adelante en este 42 Congreso. Desde ese punto de vista creo que la satisfacción que debemos tener los militantes, los dirigentes de MCA, tiene que ser una satisfacción completa, porque no solo hemos conseguido sacar adelante nuestras propuestas, sino que, como decía antes, el resultado de este 42 Congreso hace justicia a lo que Lito en el año 94, en el año 95, también intentó hacer y entonces no pudo, que es conseguir una confederación en la que la línea de trabajo que este 42 Congreso ha aprobado hubiese sido el eje fundamental de nuestra labor sindical en estos últimos años. No se pudo conseguir entonces. Creo que hoy, los que hemos impulsado este trabajo, tenemos la satisfacción de creer que se ha hecho justicia y que hoy el sindicato afortunadamente recupera ese papel que ya desde el año 94-95 el compañero Lito intentó. Hablando ya del 27 Congreso nuestro que celebramos en el mes de abril, ¿qué esperas del Congreso? Bueno, el 27 Congreso va a ser un Congreso un tanto extraño. Extraño en el sentido de que será probablemente, y tal y como está previsto, así será, será el punto y final de la aventura de lo que ha representado MCA en esta confederación. Un congreso que pone fin a un ciclo, que cierra un ciclo, y en ese sentido es un congreso un tanto agrio, porque ponemos fin a una etapa en la que nuestra federación ha sido una federación puntera en el conjunto de la confederación, con propuestas, con iniciativas, comprometida con el conjunto de la confederación,
Y en ese sentido, bueno, pues es un congreso que aporta esta parte de tristeza, pero al mismo tiempo es un congreso que abre una nueva etapa, que dará lugar al nacimiento de una nueva federación, y esas iniciativas, esas nuevas formas de organizar el sindicato son siempre un aliciente, son un acicate para los dirigentes de nuestra federación. Tenemos que vivir este congreso como el cumplimiento de un objetivo, el cierre de una etapa y la apertura de una nueva. Siempre la apertura de nuevos horizontes es un trabajo ilusionante para los dirigentes del sindicato, y para mí especialmente lo es, sabiendo que con el cierre de MCA y el paso a una nueva federación seguimos en ese camino de modernizar el sindicato, que es el legado que Lito nos dejó, y es la mochila que él recordaba en el Congreso de Burgos que yo cogí cuando asumí su relevo. Seguimos desarrollando el trabajo que esa mochila de Burgos tenía dentro. Tú que has estado en los dos procesos, en el proceso que da origen a MC-UGT y en el proceso que va a dar origen a la nueva federación, ¿qué similitudes y qué diferencias ves entre ambos procesos? Bueno, es verdad que la puesta en marcha de MCA supuso un esfuerzo compartido entre las federaciones entonces del Metal y de FENCA. Fue un esfuerzo compartido y un esfuerzo en el que los dirigentes de ambas federaciones coincidían plenamente en los objetivos de la puesta en marcha de la nueva federación. Y en ese sentido fue un proceso ilusionante, un proceso bonito, un proceso fácil, por decirlo así, en el sentido de que todos trabajábamos en la misma dirección con los mismos objetivos. En ese sentido, bueno, el cierre de la federación, el cierre del ciclo de MCA, también tiene, digamos, ese componente de que dentro de MCA todos estamos convencidos de que este paso es necesario darlo para abrir una nueva etapa. Pero el paralelismo con la nueva etapa va a tener poco que ver con lo que fue el inicio de MCA, en el sentido de que aquí hay más dificultades, ya que el nivel de compromiso, el nivel de coincidencia, el nivel de colaboración entre las federaciones que estamos llamadas a unirnos en una nueva federación, pues ese nivel de compromiso o de coincidencia es diferente, muy diferente del que vivimos con el nacimiento de MCA. ¿A qué obedece el proceso de reordenación de las federaciones, de reducir de 6 a 3 federaciones? ¿Qué objetivos persigue esta reducción? Bueno, ya nos lo decían las resoluciones del 49 Congreso. Este era un proceso necesario si queríamos efectivamente conseguir el objetivo de ser más transparentes, ser más eficaces e intentar estar más cerca de los trabajadores. Los problemas no se resuelven solo con frases, hay que tomar decisiones, hay que desarrollar políticas. Y en este sentido, el objetivo de reducir de 6 federaciones a 3 tiene varios componentes. El primero es evitar las diferencias, las disputas internas en cuanto a los límites, en cuanto a los perímetros que una y otra federaciones asumimos. Evitar las disputas internas y con ello evitar también el desgaste, el gasto innecesario de recursos y de esfuerzos para dirimir diferencias de competencias entre unos y otros en las diferencias de sectores. Ese es el primer objetivo, pero el segundo, y mucho más importante, es ser más eficaces. Uniendo estrategias, uniendo esfuerzos, conseguimos llegar a más sitios. Y como dice ahora nuestro secretario general de la Confederación, si somos capaces de reducir la cabeza, estaremos consiguiendo aportar más recursos a la base del sindicato. Y esa sí que es una apuesta decidida y clara. Si queremos estar más cerca de los trabajadores, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, tenemos que hacerlo, entre otras cosas, aportando recursos para llegar ahí, a esos lugares de trabajo. Y aportar recursos sabiendo que estamos en un tránsito en el que los ingresos por cuota se ven reducidos como consecuencia de las bajas que ha habido en este proceso de crisis, no nos queda más remedio que redistribuir los que tenemos. Y redistribuirlos significa el esfuerzo de reducir recursos en la cabeza para aportarlos a la base. Esas son las políticas que realmente hay que poner en marcha si queremos que nuestro discurso no se quede solo en palabras y se convierta también en hechos. ¿Crees, al igual que Pepe Álvarez, que hay que darle más participación a los delegados y a los afiliados? Sin duda, la falta de transparencia de la que estamos nosotros mismos haciendo autocrítica tiene mucho que ver con eso, ¿no? Cómo participan nuestros afiliados, nuestras delegadas, nuestros delegados en la toma de decisiones, en el día a día,
en todos los trabajos que el sindicato desarrolla cada vez que toma decisiones. Es imprescindible hacer que la participación interna sea mucho más intensa que lo que hay si queremos que las decisiones que tomemos sean compartidas y lleguen a todo el mundo. Es imprescindible hacer ese trabajo de acercamiento y ahí el sindicato tenemos un reto muy importante. Hoy la sociedad cuenta con muchos medios técnicos para que la participación a través de las redes sociales, a través de los medios informáticos, para que esa participación sea posible. Pero los medios solos no funcionan. Es necesario que haya determinación, que haya voluntad por parte de los dirigentes de que esos medios se pongan al servicio de los afiliados, de las afiliadas, de los delegados y de las delegadas, para que realmente participen en la toma de decisiones del sindicato. Y creo que en ese sentido las resoluciones que ha aprobado el 42 Congreso se deben de poner en marcha cuanto antes para que este discurso de acercar el sindicato a las bases no se quede solo en palabras y también se convierta en hechos. Sí, y finalmente, después de 22 años, por fin se ha alcanzado un acuerdo en la comisión negociadora para que el metal pueda contar con un convenio de rango estatal. ¿Por qué vicisitudes ha pasado esta negociación? Tú que has estado en el origen o en alguna buena parte de las negociaciones de este convenio. Bueno, podemos decir que por fin podemos contar con un convenio sectorial de ámbito estatal en el sector del metal. Este es una de las cosas difíciles de explicar en una sociedad como la nuestra, en la que la mayoría de las patronales y desde luego los sindicatos hemos apostado siempre por una negociación colectiva sectorial de ámbito estatal. El sector metal tenía unas características determinadas y es que su negociación está basada en convenios de ámbito provincial. Todas las reformas laborales que ha venido acometiendo nuestro país iban en la dirección de darle capacidad y darle más potencia a la negociación sectorial, pero siempre habíamos encontrado una traba importante en el caso del metal, y es la propia configuración de su patronal, de la patronal Confemetal, estructurada en base a patronales de ámbito provincial que hacían muy difícil la toma de decisiones y la asunción de compromisos para convertir estos convenios provinciales en un convenio sectorial de ámbito estatal. Y este es un trabajo que ya tuvo una primera posibilidad al inicio de la libertad sindical, en un intento en el que la UGT en solitario intentó tener un convenio colectivo de ámbito estatal. No fue posible entonces, y desde entonces para acá lo hemos estado intentando, y no solo me ha tocado a mí este trabajo. Quiero recordar aquí a antecesores que pusieron mucho empeño, como el compañero José Manuel Suárez, el cual dedicó todo su periodo de trabajo sindical en la Federación del Metal primero y en MCA después a intentar conseguir este convenio. El convenio del metal creo que finalmente hace justicia al trabajo que nuestra federación, especialmente la Federación del Metal y MCA después, hemos desarrollado en búsqueda de este convenio. Casi un trabajo en solitario que finalmente hemos podido hacernos acompañar de los compañeros de comisiones obreras. Tuvimos ya una oportunidad de haber firmado este convenio hace 4 años, que no fue posible. La coincidencia con un congreso federal de la Federación de Industria de Comisiones Obreras frustró la posibilidad de firmar este convenio. Bueno, con 4 años de retraso prácticamente conseguimos finalmente llegar a un acuerdo que se confirmará en los próximos días y que esperemos, y creo que eso va a ser así sin ninguna duda, que dé luz al nacimiento de un convenio sectorial largamente perseguido por nuestra federación y que hace justicia al ingente trabajo que desde el gabinete técnico, desde la Secretaría de Acción Sindical que ha tenido nuestra federación a lo largo de toda su historia, ha venido persiguiendo año tras año con tenacidad. Bueno, al final el trabajo acaba dando frutos y aunque este ha tardado mucho, creo que es motivo de sentirnos absolutamente orgullosos del trabajo que nuestra federación ha hecho en la búsqueda de este convenio. Personalmente, ¿qué valoración harías de estos 3 años al frente de la Secretaría General? ¿Ha sido muy duro? ¿Esperabas que fuera tan difícil? Bueno, digamos que hay 2 partes que yo también querría resaltar en esto. Una primera, que era consciente cuando asumía el reto de liderar esta federación en sustitución del hito, era consciente de que vivíamos ante la posibilidad de que las comparaciones te lleven a terrenos difíciles, ¿no? Desde el punto de vista humano, es entendible que se pretenda comparar a las personas.
En este caso somos incomparables, no tenemos nada que ver como personas. La personalidad de unos y otro, en este terreno hay diferencias claras. Desde el punto de vista del trabajo sindical, era consciente de lo que asumía cuando me hice cargo de la federación. Y en este sentido creo que el trabajo se ha correspondido con eso que preveíamos que podía ocurrir en el Congreso de Burgos. Pero ha habido dos circunstancias que han hecho este periodo de 3 años mucho más difícil de lo esperado. Primero, la pérdida temprana del compañero Lito. La asunción de mi responsabilidad de la Secretaría General tenía un punto de apoyo fundamental, y era el papel de Lito como presidente de la Federación, con el que era para mí el apoyo en el que buscar cobijo en los momentos difíciles, que sabía que los íbamos a tener. Era encontrar la persona con experiencia, con capacidad, con liderazgo, capacidad de poder incluso dar consejos de cómo enfocar, cómo enfrentarse a determinadas circunstancias. La pérdida temprana del compañero Lito es verdad que generó un hueco muy importante personalmente en el liderazgo de la Federación. Y luego el haber decidido adelantar el proceso congresual pues ha convertido un mandato de 4 años en un mandato de poco más de 2. De manera que en 2 años y con una pérdida tan importante como la de la figura de Lito, pues el trabajo se ha hecho mucho más difícil. Desde el punto de vista personal he sentido esa soledad, la soledad que cualquier secretario general debe sentir. Bueno, en mi caso era una soledad compartida con Lito mientras él estuvo con nosotros, y luego la soledad se ha hecho mucho más patente. Pero bueno, ha sido también una soledad que, como se ha adelantado el Congreso en un año, ha sido más corta en el tiempo, y lo que espero es que a partir de este nuevo proceso esa situación se vaya normalizando, y desde luego, si sigo liderando la Federación, espero que esa ausencia me haya acostumbrado a ella y sea capaz de superarla desarrollando los trabajos que nuestra Federación va a cometer en los próximos años, que no es ni más ni menos que la de dar nacimiento a una nueva Federación y desde luego desarrollar todas las resoluciones, las del 42 Congreso y las que nuestro Congreso Constituyente apruebe. El reto es muy importante. El reto no va a dejar tiempo probablemente para la melancolía, ni desde luego para valorar la soledad o el acompañamiento en este cargo de la Secretaría General. Pero desde luego es un trabajo ilusionante, es un trabajo que solamente centrándote en él te va a hacer olvidarte de cualquier otra circunstancia. Ese sentimiento de soledad, esa ausencia de compañeros muy útiles para el desarrollo del sindicato, solo aparecen en los momentos de relajación, y estoy convencido que en los próximos años estos momentos van a ser pocos.